La Segunda República Española tomó lugar en el año 1931 hasta el 1936. La República se proclamó el 14 de abril de 1931 y le siguió la formación del gobierno provisional. Los grupos políticos de este gobierno estaban divididos en antiguos monárquicos, presidido por Nieto Alcalá Zamora y Miguel Maura; republicanos moderados, por Diego Martínez Barrio y Alejandro Lerroux; republicanos intelectuales, presidido por Manuel Azaña; y por último, los nacionalistas moderados y socialistas, por Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. La principal tarea del nuevo gobierno fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes, y las Cortes se dedicaron a debatir la futura Constitución, que de misma forma en 1931 fue proclamada. Sus características fueron la extensa serie de derechos individuales y sociales, la separación entre Iglesia y Estado, las Cortes y las corporaciones municipales eran elegidos por sufragio universal masculino, aunque en 1933 se permitió votar a las mujeres. La soberanía era del pueblo. El bienio reformista, de 1931 a 1933. Sus reformas fueron: la reforma de la ley agraria aprobada en 1932, las reformas laborales promovidas por Caballero, las reformas militares promovidas por Manuel Azaña, y las reformas educativas. Estas reformas estuvieron marcadas por la influencia de la institución libre de enseñanza. Los objetivos de esta institución fueron crear un sistema educativo unificado, laico y público. El bienio cedista, de 1933 a 1936. Las elecciones celebradas en 1933 dieron triunfo a las candidaturas del centro y derecha, comenzando así un nuevo periodo republicano. Los rasgos principales son: la dificultad para formar gobiernos estables, se frenaron las medidas del bienio anterior debido a que la SEDA no se declaró republicana. Nunca se llegó a un acuerdo para revisar la Constitución, y el desarrollo autonómico cayó en el olvido. La entrada de 3 ministros de la SEDA en el gobierno fue interpretada por los socialistas como una entrega a la República a manos de sus enemigos, y fue por esto que se creó la huelga general. Las consecuencias de este movimiento fueron: la confirmación de que se preparaba una revolución obrera, que las organizaciones obreras sufrieron una dura represión, donde muchos trabajadores quedaron sin trabajos, ya que sus patrones aprovecharon la situación para cancelar los contratos. Los radicales, quienes apoyaban al gobierno, se enfrentaron a dos problemas:
En primer lugar, a una división interna y más tarde a una serie de escándalos de corrupción. Gobierno del Frente Popular en enero de 1936. Izquierda Republicana y Unión Republicana firmaron el Pacto del Frente Popular. Un mes después, las elecciones dieron la victoria a los candidatos de este frente. Entre febrero y julio de 1936 se produjeron los siguientes acontecimientos. La oleada huelguística en Madrid. Muchos labradores ocuparon las tierras que habían sido alojadas y se produjeron muchas huelgas agrarias. Se estableció el Estatuto de Cataluña y la Generalitat. Se procedió también a restaurar el programa del bienio progresista. Se formaron gobiernos republicanos dirigidos por Azaña y después por Quiroga. Se produce un paro en la producción agraria debido a las huelgas. El PCE opinaba que la defensa de la República y la democracia era prioritaria, postura que permitió aumentar su influencia en la vida política y social española. Los militares fueron alejados de los centros de poder, sin embargo, la conspiración se reanudó de nuevo. El 12 de julio de 1936 es asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, simpatizante socialista. La respuesta llegó la siguiente madrugada, con el asesinato de José Calvo Sotelo. Posteriormente se presentó un enfrentamiento de derecha versus izquierda. El gobierno de Cáceres Quiroga, que no había decidido tomar medidas pese a las continuas advertencias de las organizaciones obreras, vio como el 17 de julio de 1936 el ejército de Marruecos iniciaba la rebelión contra el gobierno de la República. Comienza la Guerra Civil, que tuvo lugar de 1936 a 1939 y acaba con el fin de la República.